Jesucristo les bendiga. Nuevamente se comparten los devocionales proféticos y evangelísticos. Hoy el eterno Dios nos indica Mateo capítulo 28 versículo del 19 en adelante y dice: Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos damos cuenta que es la gran comisión, lo que Jesucristo, el gran mandato de Dios, que nos indica como hijos e hijos de Dios, como discípulos de Dios, de compartir de Cristo al mundo entero. Pero nos damos cuenta que Él dijo algo muy importante, que es ir y hacer discípulos, y no solo ganar almas para Cristo, pero también dio un mandato que fue el bautismo de agua. Pero nos damos cuenta que también dice: enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Está hablando de obediencia, está hablando de santidad, está hablando de guardar lo que Dios estableció en su palabra, mandamientos, estatutos, ser obedientes delante de su presencia, de sus ojos, y caminar delante de Él con santidad. Nos damos cuenta que aquí no solo fue la gran comisión de predicar de Jesús, de hacer discípulos, de bautizarles en agua, sino que también Jesús nos indica que es obediencia y santidad. Nos marca aquí que debemos de guardar todas las cosas que os he mandado, dice el Señor Jesús. ¿Qué les mandó Jesús? Hacer discípulos, predicar su evangelio, compartir santidad, obediencia y ser obedientes ante Él. Vivir en santidad cada día. Vuelvo a repetir el Salmo 20, el Mateo 28 versículo 20, dice: enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Dios está con nosotros todo el tiempo, cada momento, pero Él nos dice algo muy importante: enseñándoles a guardar. Nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como cristianos, debemos de compartir a Jesucristo a toda criatura, pero también enseñándoles a guardar sus mandamientos, a guardar su palabra y ser obedientes delante de Él. No solamente es predicar, no solamente es enseñar que hay un Dios todopoderoso, sino que también guardar lo que Él dijo. O escuchar su palabra, escuchar, por ejemplo, ahora los devocionales proféticos y evangelísticos, enseñanzas, prédicas, sino que también guardar su palabra y ponerla por práctica. Por eso dice Mateo 28, versículo 20, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. El gran mandato de Jesús fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en agua. Pero también Jesús nos dijo: enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, dice el Señor Jesús. Cuando Jesucristo aquí nos dice guardar todas las cosas que os he mandado, Jesús nos manda a ser obedientes, Jesús nos manda a vivir en santidad, Jesús nos manda a predicar su evangelio a toda criatura, a que Cristo salva y liberta. Como iglesia de Jesús tiene que empezar a despertar, la iglesia de Cristo tiene que empezar a despertar y a compartir del evangelio de Jesucristo a las naciones, a toda criatura, a todos los pueblos y naciones. Porque Cristo salva y liberta y nos manda a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos, a guardar todo lo que Él mandó en su palabra, pero también nos manda a ser discípulos y predicar su evangelio a toda criatura. La palabra específica de hoy del Espíritu Santo que nos indicó es guardar todo lo que Dios nos ha mandado, ser obedientes a Dios. Mateo 28, versículo del 19 en adelante dice: y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos marca que debemos de ser obedientes a Dios, y Dios nos da una promesa de estar con nosotros en los tiempos difíciles, en las tormentas, en la enfermedad, todo ello. Dios va a estar ahí para sanarnos, libertarnos, bendecirnos, porque es una promesa de Él. Pero también Él nos manda a guardar todo lo que Él nos ha mandado en su palabra, ser obedientes a Él. Ese es el mandato de Jesús. No solo es compartir el evangelio de Jesús a toda criatura, no solo es hacer discípulos, sino enseñándoles a guardar los mandamientos de Jesús, a guardar su palabra y a ser íntegros delante de Dios, vivir en santidad constantemente.
Ese es el devocional de hoy profético y la palabra específica para tu corazón, tu alma, tu espíritu. Guarda todo lo que Dios te ha mandado y ponlo por práctica. Por ejemplo, ahora que estás escuchando el devocional, que Dios nos está mandando a guardar las cosas que Dios nos mandó, a ser discípulos a las naciones, predicar su evangelio, es hacerlo, escucharlo, pero también practicarlo. Sí es necesario una formación para predicar, sí necesitamos una formación, una alineación para hacer lo correcto, está bien. Pero Dios sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos obediencia y guardar lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Amén. Dios les bendiga. Este es el devocional de hoy. Recuerden, de lunes a viernes hay palabra profética para ustedes, para su corazón, su alma, su espíritu, revelada por el Espíritu Santo. Pero recuerden que la palabra de hoy, el devocional de hoy, es Mateo 28, versículos 19 al 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en agua y guardar todas las cosas que Dios nos ha mandado. Cumplamos con ese mandato de Jesús. Hoy mucha gente se les ha olvidado cumplir con ese mandamiento, con ese mandato de Jesús. Jesús nos mandó a hacerlo. Tenemos que empezar a caminar en obediencia, en hacer el mandato de Jesús, predicar el evangelio a toda criatura, ser discípulos a las naciones. Si tú no tienes un lugar donde congregarte o todo ello, puedes conectarte a la iglesia virtual o mandar mensaje para que te enlaces al WhatsApp y orar por ustedes, por sanidad, liberación, milagros, prodigios que el Espíritu Santo sigue haciendo hoy. Y tú puedes integrarte. Si tú no conoces de Jesús, puedes venir y hacer parte de la iglesia de Cristo y ser discípulo de Jesús. Dios les bendiga y recuerden la palabra de hoy. El mandato de Jesús tenemos que cumplirlo. Vivir en santidad y en obediencia. Pero también predicar de Jesús a las naciones. Pueblos, naciones, en todo lugar, a toda criatura. Jesús quiere salvar. Jesús quiere sanar. Jesús quiere libertarte. Solo tienes que tener un corazón dispuesto para recibirle y nacer de nuevo. Y verás la gloria de Dios sanándote, libertándote. Porque Dios es bueno. Amén. Bendiciones y recuerden el devocional de hoy, Mateo 28, versículo 19 en adelante. Dios les bendiga.